Bueno, evangelismo en tiempos de persecución, el caso de Elías. El caso de Elías. Bueno, ¿cómo llegamos a Elías? Dijimos que evangelismo no solamente es algo exclusivo para personas no creyentes o como se les dice despectivamente, inconversos, incrédulos, paganos, incircuncisos y todo lo demás. Evangelismo es para todos. Y es un tema que hemos venido viendo, pues hoy también, en esto de conocer a Dios, pues nunca vamos a acabar de conocer al Eterno. Entonces, como nosotros determinamos en nuestra clase que el evangelismo consiste en conocer a Dios, pues entonces nadie termina de ser evangelizado. Pues vamos a ver el caso de Elías, un profeta, para muchos considerado como el más grande de los profetas, y pues vamos a ver qué pasó con Elías y de qué manera es que él fue evangelizado, ¿no? Siendo profeta, siendo creyente, por supuesto, pero se vio en la necesidad de ser evangelizado para conocer más a Dios. A veces se trata de aumentar nuestro conocimiento de Dios, a veces se trata de recordar algunos aspectos que hemos olvidado, ¿sí? Porque a veces pues simplemente nos olvidamos de algo que ya sabíamos. El Eterno ve necesario recordarnos eso, y creo que eso es lo que pasó con Elías. Bueno, para ir entrando en contexto, ¿alguien leyó el caso de Elías? ¿Lo leyeron o lo tienen muy presente? Si lo tienen muy presente, díganos en qué parte de el Tanaj está la historia de Elías. No lo tienen tan presente, ¿verdad? Bueno, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Ahí es básicamente en donde encontramos lo que ocurrió con Elías en la cueva. Pero hay que ver el contexto. Es importante el contexto porque, otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de un profeta, estamos hablando de alguien que en teoría ya conoce al Eterno, y vamos a ver cómo es que Elías llega a esa cueva a estar solo y a ser confrontado por el Eterno, a ser buscado y confrontado, y todo lo que hemos dicho sobre el evangelismo. ¿Cómo llegó Elías ahí? Bueno, entrando en el contexto de ahí del pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 19, es decir, yendo un poco más atrás, tenemos ahí a el profeta Elías profetizando. ¿A quién? ¿A quién le profetiza Elías? A Israel, reino del norte, ¿verdad? O sea, ya teníamos ahí el reino dividido. Ya está reino del sur, reino del norte, casa de Judá, casa de Israel. Y entonces Elías está profetizando al reino del norte. ¿Quién era el rey en turno? Acab. Acab, que es conocido como el más malvadazo de los reyes que hubo sobre Israel. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Jezabel es una mujer muy malvada, tan malvada que pues es raro que alguien se llame Jezabel, ¿no? Yo no he conocido, no sé si ustedes... ¿Sí? ¿Y era bien mala? A lo mejor está viendo. Siempre les comento la anécdota de un pastor, maestro del seminario, que nos decía que el emperador Nerón fue tan malo, que ese nombre nada más se lo ponen a los perros.
Nunca he conocido una persona que se llame Nerón. Y bueno, Jezabel yo no he conocido, pero sí no dudo que sí hay algunas Jezabel. Y las que les ponen Jezabel porque no saben la historia. Si la supieran, no creo que alguien quisiera nombrar a su hija Jezabel, sabiendo quién fue. Bueno, entonces tenemos a Acab reinando con su esposa Jezabel. ¿Cuál fue la característica de este reino, el reino de Acab y Jezabel? La idolatría, ¿verdad? O sea, esta mujer vino a inundar, perdón, sí, a inundar, ¿verdad?, hasta a Israel con el culto a Baal y con el culto a Acera o Astarte, como se le ha conocido. El tema de Baal y de Acera o Astarte viene desde Nimrod. Acuérdense que eso nada más han cambiado los nombres, pero es el mismo. Nimrod fue llamado Baal, ha sido llamado con otros nombres también, y Astarte o Acera también ha sido, con los tiempos, ha ido adoptando distintos nombres según las culturas. Entre los griegos, entre los romanos, le llamaron también con otros nombres, pero ahí estaba. Hoy sigue estando, hoy le llaman también con otro nombre, que no vamos a decir para no ofender a mucha gente, ¿verdad?, en nuestro país, México, que son tan idólatras. pero la antigua Diana de los Efesios, Astarte, Acera, hoy está en todas las culturas, en todos los países, con distintos nombres. La reina de los cielos le llaman, ¿no? En algunas partes le dicen Fátima y en otros nombres. Pero bueno, entonces la esposa de Acab introdujo este culto en el reino de Israel. Y no solamente lo introdujo, sino que ella llevó profetas y sacerdotes para ese culto, para el culto a Baal, para el culto a Astarte. Entonces el pueblo de Israel en ese momento de la historia está sumido en idolatría. El Eterno levanta al profeta Elías para justamente confrontar a este par de angelitos, a Acab y a su esposa Jezabel. Y el profeta Elías, pues entre otras cosas, él, con el poder que el Eterno le dio, él cerró los cielos. Hubo una sequía tremenda sobre Israel que pues puso de cabeza, ¿verdad?, al reino. Y entonces todo esto derivó en una confrontación directa en el Monte Carmelo entre el profeta Elías y los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera. Hay una confrontación ahí. Hay 850 por un lado, que son los idólatras, y por el otro lado pues está Elías solito, ¿verdad? Se enfrentan en el Monte Carmelo, una confrontación muy particular, ¿no? Ambos tenían que hacer sus altares, invocar cada quien a su Dios, y el Dios que se manifestara por medio del fuego, dijo Elías, ese va a ser el Dios verdadero. Y toda la nación ahí de Israel presente, cuando el profeta propuso esto, dijeron, así se hacen estas cosas, ¿no? Así se arreglan, así se habla, y nos parece bien y que se haga. Bueno, se hizo, y dice la escritura que los sacerdotes de Baal pues estuvieron ahí invocando a su Dios de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones o sus prácticas. Ellos se hacían cortaduras mientras danzaban ahí alrededor de su altar, y con cuchillos se abrían. O sea, andaban ahí bailoteando y chorreando sangre por todos lados, invocando a su Dios.
Imagínense, 850. Entonces, y Elías, pues dice la escritura, se burlaba de ellos, ¿verdad? Les hacía ahí bromas y todo. Grítenle más fuerte, a lo mejor no los oye. Anda de viaje, está haciendo el baño. Ya ahí estuvo, ¿no? Burlándose. Y ya cuando se aburrió de burlarse, dijo, bueno, ya fue mucho. Ahora sigo yo, me toca a mí. Elías preparó su altar, dice la escritura que hizo una zanja alrededor, profunda. Puso 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Preparó su animal y todo. Y hizo algo muy significativo, pidió agua. Pidió que trajeran agua en tiempos de sequía. Entonces se supone que si había sequía, pues no había agua. Pero, como decimos en México, donde lloran está el muerto. Entonces no había agua, pero sí había agua, ¿verdad? Porque bien que trajeron, y dice la escritura que Elías llenó la zanja de agua hasta que se desbordó. El agua se desbordaba, se salía. Mojó aparte el altar, el sacrificio, la leña, todo lo mojó. Y entonces oró. Oró, invocó al Eterno, y precisamente otra vez hablando de que el Eterno se revele, usando la frase, ¿verdad? Para que sepan quién eres, ¿no? Para que sepan quién eres tú, para que todos ahí pudieran ver quién es el Eterno. Y hubo respuesta, descendió fuego del cielo que consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió las piedras, el agua, o sea, todo. Y a Elías no le pasó nada, por cierto. Elías quedó completito ahí. Y aquello derivó en una gran fiesta, ¿no? Aquello derivó en tremenda fiesta. Todo el pueblo de Israel gritaba a una sola voz: el Eterno es Elohim. El Eterno es Elohim. Él es. Baal, fuera Baal. O sea, Baal no sirve para nada. El Eterno es Dios. Y entonces Elías dijo: agárrenmelos a todos, que no se escape ni uno. Los degolló. Él los degolló. O sea, Elías tenía un carácter también algo fuerte, ¿no? 850. Y ahí sí no se aburrió, ¿verdad? Que los acaba a todos. Y después de eso ya le dijo a Acab: bueno, pues ya ponte en marcha, regrésate, porque pues ahorita se viene el agua. Ahorita viene la lluvia con todo. Oró por la lluvia. Finalmente viene la lluvia. Elías corre detrás del rey. Todo era fiesta, todo era alegría. Pero cuando el rey llegó a su casa, al palacio, y le platica a su esposa todo lo que pasó, y sobre todo le platica que Elías había asesinado a todos sus sacerdotes, a todos sus profetas, Jezabel le manda un recado a Elías, y Jezabel lo amenaza de muerte y le dice: así como tú hiciste, nada más que yo te vea, y así te voy a hacer lo mismo. O sea, yo a ti te voy a cortar la cabeza, te voy a degollar. Elías recibe este mensaje, recibe esta amenaza, y dice la escritura, metió freno, se dio la vuelta y dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Huyó. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes? Todos vamos a decir: no, yo hubiera llegado, yo me le enfrento. Es que después de ese evento es como que da igual, o sea, porque él debía estar. Vienes motivado, acabas de matar 850 enemigos. Estuviste en el fuego. Estuviste en medio de un fuego que cayó del cielo y no te pasó nada. Oraste y vino la lluvia. O sea, vean toda la serie de señales y de milagros que acaban de suceder en la vida del profeta.
Y de un momento a otro, la amenaza de una mujer lo hace retroceder. Por eso le digo que Jezabel era mala, bien mala, o sea, le dio miedo a Elías, le dio frío. Entonces Elías se da la vuelta, se va, huye. En el camino o en su huida, dice la escritura, la pasa mal, al punto de que ya pide la muerte, ¿verdad? Así, mejor, Eterno, quítame la vida, ¿no? Viene un ángel, lo alimenta. Es una de las cosas que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Imagínense un lonchecito celestial, que un ángel te cocine, que un ángel te prepare una comidita. Pues, ¿cómo no te iba a dar fuerzas, no? Y Elías recupera fuerzas, sigue su camino, recibe instrucciones y llega hasta el monte de Dios, Sinaí. Estuvo buena la comida y fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Sí, no, pues por eso les digo, era una comida directa del cielo, preparada por ángel, ¿no? Pero dice aquí que cuando estaba él pidiendo morir y todo eso, que él quedó dormido, o sea, se durmió y entonces el ángel lo levantó. Lo despertó para que comiera, agarrara fuerzas. Y sí, como dice Karen, pues, estuvo bueno el lonche, ¿no? Porque de ahí corrió 40 días. Porque Elías corría, y corría recio. Algo que dice la escritura es eso, señala que corría muy rápido porque cuando se fue acá en su carro y todo, ya tenía ventaja. Y aparte ellos iban en carros con caballos y Elías lo alcanzó. Entonces, pues era un superatleta o algo, ¿no? Acá corre 40 días, llega a la montaña del Sinaí, se mete en una cueva y ahí está. Ahí se queda, ¿no? Y ahí es donde viene el Eterno a buscarlo. Ahí es la búsqueda. El Eterno llega a buscar a Elías, que está en la cueva, una cueva en el monte Sinaí. Y dijimos que el Eterno busca, que el Eterno llama. ¿Cuál fue el llamado del Eterno para Elías? ¿Qué le dijo? Le llama por su nombre, ¿verdad? Y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces, Elías? ¿O qué estás haciendo aquí? Entonces, en el caso de Adán dijimos que, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Sí, una cueva arriba de la montaña, escondido. Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y viene la respuesta de Elías, que se va a convertir en una respuesta repetitiva en ese encuentro entre el Eterno y Elías. ¿Cuál fue la respuesta de Elías, hermanos? Me ha movido un celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Muy bien. Lo querían matar. Sí, entonces, bueno, otras versiones dicen, he sentido un vivo celo, ¿verdad? He sentido un vivo celo, un ardiente celo. Para entender esa parte, si tú sientes un vivo celo o un ardiente celo por el Eterno, por su obra, ¿te escondes? Ahí hay como que una contradicción, ¿no? O sea, bueno, si has sentido eso, ¿por qué estás aquí? Pero él sigue hablando y él dice que los enemigos han derribado los altares, han perseguido a los profetas, que los han asesinado. Y dice, nada más quedo yo. Entonces, como diciendo, por eso estoy aquí. Porque si me agarran, pues ya nada más quedo yo. Entonces, así, por eso estoy escondido aquí.
viene, diríamos, la parte de la confrontación, cuando el Eterno le dice, a ver, vente acá afuera, Sal fuera. vente acá afuera, acá, el asunto lo vamos a arreglar acá afuera de la cueva, ¿no? Entonces ven acá, y esa es la parte de la confrontación. Cuando Elías sale de la cueva, ¿cómo dice ahí la escritura? El Eterno lo llama afuera, pero ¿qué le dice? Vamos a ver unas 2 o 3 versiones. Ponte de pie en el monte, Ok, ponte de pie en el monte. delante de Yahweh. ¿Cómo dice? Ponte de pie en el monte delante de Yahweh. Delante de Yahweh, fíjense. La Santa Biblia ¿Ah? dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Ok, ahí está otra vez. O sea, salte de la cueva, te vas a parar aquí delante de Yahweh. Ok. ¿Alguna otra? La mechita. Textual, A ver, la textual. dice, y él dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Yahweh, y he aquí que Yahweh pasaba, y un grande y poderoso viento. Ok, ahorita vemos eso, pero ahorita nada más hasta la parte que dice delante de Yahweh. Entonces en todas las versiones vemos, Yo leí varias y dice delante de mí. ok, delante de mí. Dice, y ponte de pie en ese momento ante la presencia de Yahweh. O sea, eso es bien importante. ¿Por qué? Por lo que viene después. Ponte de pie delante de mí. Entonces el Eterno lo llama, que salga de la cueva, que se pare ahí delante de él. Aquí la versión de la Septuaginta en español dice, saldrás mañana y te pondrás a la faz del Señor en el monte. ¿Ok? A la faz, frente, cara a cara. Acá dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Delante de. Acá dice cara a cara. Sal fuera y quédate de pie ante mí. Entonces yo creo que hasta ahí queda claro que esto es una confrontación cara a cara y que queda claro que la presencia del Eterno está allí. ¿Verdad que sí? O sea, ahí queda claro. La presencia del Eterno está ahí. Sal fuera ante mi presencia. Entonces tenemos Elías y tenemos la presencia del Eterno. Ahora, viene la otra parte, lo que nos iba ahorita a empezar a leer Sirley, viene la otra parte, las manifestaciones poderosas o despliegues de poder que podemos apreciar. ¿Qué fue primero? Viento fuerte. Viento fuerte Un viento fuerte. que destrozaba montañas y rompía las peñas. Tremendo, ¿no? O sea, Rompía los montes, y- quebraba las peñas. Rompía las peñas. y Elías tenía que quedarse ahí. O sea, porque se le dio instrucción, te quiero aquí. Aquí te quiero, paradito, firme. No se me vaya para ningún lado. Nada de que, ay, viene el viento y que corro para dentro de la cueva. No, aquí se me va a quedar. Aquí se queda. Entonces viene un viento fuerte que arranca árboles y me imagino un tornado, no es un F7 o no sé cuál es el más fuerte, un tornadón bien, y Elías se tiene que quedar ahí, tiene que aguantar. Pero luego dice, al final de esa manifestación dice algo que es muy interesante. ¿Qué dice? Pero en la ráfaga no estaba el Señor. Pero dice que el Eterno no estaba. El Eterno no estaba en el viento, no estaba en el tornado, no estaba en este viento fuerte, no estaba. Luego viene después del tornado, el torbellino que viene, El terremoto. un terremoto también fuerte, ¿no? Escala 10 en la escala de Richter, un temblor, pero fuerte. Otra vez Elías no se puede mover, se tiene que quedar ahí quietecito, ahí donde el Eterno le dijo, ahí se tiene que quedar. Ese es el temblor fuerte, Elías aguantando ahí. Y otra vez, dice la escritura, Pero Yahweh no estaba No en el estaba en el terremoto. no está en el terremoto. Viene la siguiente manifestación, que es Un fuego. un fuego. ¿Cómo lo describe ahí el fuego? Un fuego nomás. Un fuego, tras el terremoto, un fuego. Pero ya no No estaba en el fuego. Tampoco.
Entonces pasa ese fuego. ¿Cómo fue? No hay mucho detalle, pero un fuego. Entonces la referencia que tenemos es como el horno de fuego, los amigos de Daniel, probablemente una ráfaga de fuego o un torbellino de fuego, a lo mejor pasó por ahí. Elías se tiene que quedar ahí igual, O como en la Shekinah cuando hubo fuego y relámpago. o también, y estaba en el Sinaí aparte, ¿no? Entonces viene ese fuego, Elías tiene que resistir el fuego, y otra vez dice ahí, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y por último, después del fuego, ¿qué vino? Un sonido apacible y delicado. Un sonido apacible y delicado. Voz de aura suave. Un silbo apacible y delicado. ¿Cómo se imaginan eso? Exactamente. Murmullo, Sonido. una brisita, ¿no? Aquí dice un susurro. Un susurro. Así como el airecito de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Se tienen que aguantar como Elías. Así como. Y Elías ahí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Ahí qué dice? Se cubrió la cara con su manto. Se cubrió su rostro con el manto. Y se quedó de pie en la entrada de la cueva. Muy bien. Entonces fíjense. Esto de cubrirse el rostro con el manto es una muy, muy antigua tradición del pueblo de Israel que llevan a cabo cuando dicen el Shema. ¿Verdad? Cuando dicen el Shema, hoy en día muchos se cubren con la mano, se cubren los ojos o cierran los ojos cuando repiten el Shema, o cuando las mujeres encienden las velas en Shabbat y también se cubren los ojos o cierran los ojos. ¿Por qué? Porque es que cuando enciendes las luminarias de Shabbat, la presencia divina está ahí, y entonces es como cubrirte los ojos. O cuando se dice el Shema, que es el más grande de los mandamientos, la presencia divina se manifiesta y entonces cierra los ojos. Lo que está haciendo Elías es algo en donde él dice, aquí está la presencia divina, ¿verdad? Entonces él siente ese silbo, ese murmullo o ese viento así suavecito, y él sintió la presencia divina inmediatamente, yo creo, ¿no? Los vellitos así, la emoción, aquí sí está el Señor, y se cubre, entonces, y dice ahí, y la presencia del Señor está allí, en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es una copia de lo que ya habíamos visto dentro de la cueva, digamos, la misma escena de dentro de la cueva, ahora afuera de la cueva. O sea, el Eterno vuelve al mismo punto. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Pues otra vez. ¿Y Elías qué contestó? Lo mismo. No cambió el discurso para nada. Ni el tornado, ni el fuego, ni el terremoto, ni el silbo apacible lo hicieron cambiar su discurso. O sea, él siguió en la misma. He sentido un vivo celo por el Eterno, de los ejércitos, lo mismito. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas, nada más yo quedo y me buscan para quitarme la vida. Y por eso estoy aquí. ¿Sí? Entonces, otra vez lo mismo. Y esta vez, el Eterno, ¿qué le contesta? Que regrese por el camino donde llega. Le dio otra instrucción. Sí, entonces, es como decir, tienes que hacer teshuvá. Tú necesitas hacer teshuvá.
Y básicamente, resumiendo, el Eterno lo manda a trabajar. Dice, regresa por el mismo camino. Ujú. Regresa por el mismo camino, vete a hacer el trabajo que tienes que hacer. Vas a ir a ungir a un nuevo rey, vas a ir y a ungir a un nuevo profeta en tu lugar. Pero también el Eterno le aclara que no es el único, como él pensaba, que era el último que quedaba, el último de los profetas. El Eterno le dice, yo tengo ahí 7,000, ¿verdad? 7,000, como tú, 7,000 profetas que no se han rendido, que no han doblado sus rodillas, y que sabes que ellos andan allá, ellos se la andan rifando mientras tú estás aquí escondido en la cueva. Entonces tienes que ir a hacer el trabajo. Esa es la confrontación y la instrucción que el Eterno le da a Elías. Lo está evangelizando, por decirlo así. Ahora, Elías ya conocía al Eterno, pero Elías le pasó algo, Elías perdió algo que necesitaba recuperar. Y lo que ocurrió ahí en el Sinaí fue una lección para Elías. Fue un llamado, pero fue una lección que el Eterno le está dando. Por eso les dije que al principio era muy importante la parte donde dice que el Eterno lo llama fuera y que se parara justo frente a la presencia divina. Y que nos quedaba claro que la presencia divina está allí. Entonces, hay una contradicción aparente cuando la Escritura nos dice que la presencia divina está allí y que después nos dice, viene aquel torbellino y que nos diga que la presencia divina no está allí. ¿Cómo? ¿Cómo nos explicamos eso? Si la presencia divina está Elías aquí, está la presencia divina, viene el torbellino, Elías se le ordena quedarse ahí, no puede correr, no puede moverse, no se puede meter a la cueva, se tiene que quedar ahí, y luego dice, mas la presencia divina no estaba. ¿Cómo? O sea, la presencia divina huyó del torbellino, se fue, dejó solo a Elías. No la sentía Elías, ¿no? Elías no la sentía, ese era el problema. Ese era el problema, hermano. O sea, Elías, ante una amenaza, en este caso un tornado, un viento fuerte, Elías dejaba de percibir la presencia divina. Está ahí. Nos deja claro la Escritura, ahí está. Pero viene el viento fuerte, entonces Elías se clava más en el torbellino y ya no percibe a la presencia divina, ya no percibe a Dios, ya no lo ve, ya no lo siente. Porque él está, ¡ay, el viento! ¡Ay! Y dejó de percibirlo. Y así, viene el terremoto, viene el fuego y la presencia no estaba. Sí estaba, pero Elías no la percibía. Solamente cuando viene el silbo apacible, o sea, bien bonito, bien agradable, ahí sí lo percibe. Entonces, a Elías lo que le está pasando es algo, digamos, muy común, que nos pasa a muchos. Que mientras las cosas estén bien, aleluya, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, y todo perfecto. Mientras esté el silbo apacible, la presencia está ahí. Y alabamos y agradecemos y todo, y perfecto. Pero nada más viene un viento recio, viene un fuego, viene un terremoto, y ya dejamos de percibir a Dios. Entonces la lección para Elías es, tienes que aprender a ver, tienes que aprender a percibir la presencia divina, aún en medio del torbellino, aún en medio del fuego, aún en medio de cualquier circunstancia. Como dice el salmista, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. ¿Sí? ¿Qué salmo es? No. Tampoco. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Decía un maestro, no, pues si no es gato, es gata, ¿verdad? Nada más que tenemos 150 salmos para...
No va a estar fácil adivinarle, ¿no? Salmo 46. 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahí es donde dice, ¿verdad? 46. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes, ¿verdad?, se desarraiguen, aunque pase todo, yo tengo que sentir la presencia divina. Yo tengo que estar cantando, yo tengo que estar alabando, no importa lo que pase. Esa era la lección para Elías. Y Elías tenía esa capacidad antes, pero la pierde. Es increíble. El Elías del Monte Carmelo no parece el Elías de acá del Sinaí. El Elías del Monte Carmelo, todo lo que hizo, y estaba solito, y desafió a un ejército de enemigos, e invocó la presencia del Eterno con una fe tremenda. Entonces, ¿cómo puede ser que a alguien le pase eso? Pues sí pasa, hermano, sí pasa. Le pasó a Elías, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. A veces las situaciones, uno lo ve como que, ay, pero una amenaza de una mujer, pues ya dijimos que esa mujer era mala, era tremenda, era temible. O sea, cuando pensamos, analizamos todo lo que hizo Jezabel, pues sí era diabólica, por eso era digna de temer. O sea, el hecho de que Elías se diera la vuelta nos habla de la magnitud del poder maligno que había sobre esa mujer. Entonces puede pasar. De un momento a otro Elías perdió su capacidad de percibir la presencia divina en medio de las pruebas. Entonces esta clase nosotros la llamamos evangelismo en medio de persecución, enfocándonos en que vienen tiempos bien difíciles para nosotros, en donde pues aunque las cosas van a cambiar drásticamente, aunque va a venir una tribulación, una persecución que dijo el Mashiach, nunca se ha dado antes ni se dará después, en medio de esas circunstancias nuestro deber será seguir alabando, seguir fieles, seguir proclamando la palabra, seguir predicando. Entonces con eso en mente es que hicimos esta clase y estamos viendo casos así, y creo que este caso, el de Elías, pues nos viene como anillo al dedo, ¿no? Para entender que si le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos aprender la lección, necesitamos mantener la fe, necesitamos orar, ¿verdad? Orar mucho, necesitamos pedirle al Señor como lo hicieron los discípulos, que le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Los discípulos se dieron cuenta que les hacía falta mucha fe. ¿Y qué creen que nos falte a nosotros? Fe. El mismo Mashiach dijo, y hace poquito lo cantábamos, ¿no? El Shabbat pasado, creo, un canto que dice, un estribillo, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, cuando Él venga, Él hizo esa pregunta y hay que tomarla en consideración. Es una pregunta muy seria que el Mashiach se hizo. ¿Cuándo fue que Él se hizo esa pregunta? ¿Ubican el momento cuando Yeshua se hace esa pregunta? Fue en un momento así, digamos, un poquito dramático. Es cuando llora por Jerusalén. Él está ahí a la puerta, va a entrar en Jerusalén y le invadió la tristeza. Él sabe, él lo sabe todo, ¿no? Él sabe a qué va. Ya está listo para entrar, sabe que ahí lo espera el burrito para entrar, para todo, ¿no? Pero él ve Jerusalén y le da tristeza y llora. Se lamenta, ¿verdad?, por Jerusalén y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces quise
¿sí? O sea, redimirte, juntarte, como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas. Quise hacerlo contigo, pero tú no quisiste. No has reconocido el día de tu visitación. Y en medio de esto que el Mashiach está sintiendo, de esta carga, él reflexiona y se va al futuro, a su regreso. Y dice, ¿será que cuando regrese hallaré fe en la tierra? O sea, ya no Jerusalén, en la tierra. Entonces, atención con eso. A mí siempre me inquieta mucho eso. Me inquieta mucho porque hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, lo mencionó por algo. Por algo lo está diciendo. Que va a regresar en momentos de tribulación. De tribulación como nunca. En lo máximo de la guerra y todo. En lo más fuerte. ¿Será que alguien... Pensemos en la figura de Elías. Elías ahí, que no podía percibir, que no podía ver la presencia divina, ni en el torbellino, ni en el fuego, ni en el terremoto. Y el Mashiach se pregunta, en medio de toda la gran tribulación, pruebas, desastres naturales, pandemias, hambrunas, etcétera, etcétera, que va a haber, ¿será que haya gente que mantenga su fe? Que todavía crea, que todavía me espere, que estén viendo hacia arriba. Él se hace la pregunta. Entonces, la Escritura nos dice que sí, pero acuérdense, hermanos, que hay decretos que cambian. Así como los decretos de muerte, de condenación, de destrucción, pueden cambiar para bien. A mí eso me hace pensar que aún los decretos positivos que aparecen en el libro de Apocalipsis pueden cambiar. ¿O no? O sea, es algo muy particular que yo lo pienso y digo, puede cambiar. El escenario podría cambiar. Si no, ¿por qué él se hizo esa pregunta? ¿Por qué se preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Sí, aunque también que siempre guarda un remanente, como ahorita Elías, pues puede haber que haya un remanente que sí guardó, sí se quedó, se mantuvo en fe. Eso nos da esperanza, ¿verdad? La otra es de que nos está dando una luz al Mesías, porque a veces yo he visto que el Eterno y Jehová no siempre dan enseñanzas directas, te hacen una pregunta y la pregunta te hace llegar a tengo que hacer esto. Entonces digo que es parte de un entrenamiento, como que entrénate y, por ejemplo, esto que estamos haciendo, cuando nos vaya mal, pues trata de buscar a Dios en ese mal que te está yendo. Eso es lo que yo veo. O sea, la pregunta es un desafío o una advertencia también. Ejercítate porque no la vas a hacer. Ahora, Elías, aunque digamos no pasó la prueba, no pasó el examen ese de que no pudo percibir la presencia divina, pero de todos modos fue enviado a hacer la tarea. ¿Se fijan en eso? No es como que, ay, Elías, ¿sabes qué? Reprobaste, métete a la cueva, ya quédate ahí. No. O sea, el Eterno sí, nos desafía, nos advierte, nos hace sentir a veces como a Job, ¿no? Así, nos hace chiquititos. Pero finalmente nos envía a hacer la tarea. Como Moisés. Moisés no quería. Moisés de plano dijo, no quiero, envía a otro. Lo siento, vas a ir. Vas a ir. Y Elías, bueno, no pasaste, pero tienes que ir a hacer la tarea. No te puedes quedar aquí en la cueva. O sea, yo no te llamé para estar escondido en una cueva. Tienes que ir a hacer la tarea, hay trabajo, hay que ir a ungir a Jehú, hay que ir a ungir a Eliseo en tu lugar. Hay trabajo por delante. Entonces esto se trata de hacer, ¿verdad? De hacer. Y Elías es enviado a hacer la tarea, a cumplir. ¿Sí? ¿Y cuándo fue redimido entonces? Pues esa es la redención. Cuando cumple. Justamente el hecho de que él sea enviado a hacer su tarea, esa es su redención. Porque recuerden, redención es rescate. El Eterno lo está rescatando.
¿De qué lo está rescatando? Pues de la cueva, de estar escondido, lo está rescatando de su miedo, porque ¿qué tenía Elías escondido ahí? Era puro miedo a Jezabel. Entonces el hecho de que sal y ve, como decía acá, regresa por el mismo camino. Todos estos días que corriste, regrésate por el mismo camino. ¿A dónde tuvo que ir? A territorio de Jezabel, a enfrentar a Jezabel. Tienes que ir, tienes que dar la cara. ¿Han visto la película de Troya? A mí me impresiona mucho de esa película la escena de cuando se enfrentan un duelo entre el hermano de Héctor, ¿cómo se llamaba? Paris. Sí, el que se enfrenta con el rey griego, y que el rey lo destroza rápido, ¿no? Pero cuando él ya está caído y que el rey se burla y le dice a Helena, por esto me dejaste, por que no sirve para nada, y él huye, él corre, le da la espalda y se va corriendo. Y desde arriba del palacio su papá le gritaba, hijo, enfréntate, o sea, un príncipe no hace eso. Enfréntate, o sea, enfrenta la muerte, ni modo. Si ya es tu momento, pero enfréntate, no huyas. Su hermano fue el que no pudo, ¿verdad? Su hermano lo defendió y mató al rey. Después es confrontado y dice, es que mi hermano lo tengo que proteger. Pero su papá le decía, enfréntate. O sea, si ya llegó tu hora, pues ya llegó. Pero no debes o sea, lo que no se vale es ese miedo o ese pánico. Entonces el Eterno es lo que está haciendo con Elías. Enfréntate. Veniste huyendo de Jezabel, regrésate por el mismo camino y ve y enfréntala. Total, si ya te toca, pues te toca. Pero no estés mostrando miedo porque no eres profeta eres mi profeta, mi representante. Y mis representantes no tienen que andar mostrando miedo, ¿sí, Iván? De hecho, es que me recuerda mucho a las anécdotas. Y a mí que me encanta estudiar la geopolítica de los países. Ahorita que pasa en Nicaragua la persecución de los cristianos, lo que sucedió en Chiapas con un sacerdote, siendo católico, que lo terminó asesinando, y en China que básicamente no puedes dar la predicación sin antes tener autorización del gobierno chino. Y la verdad es como que, o por lo menos para nosotros que estamos a salvo por el momento, es que cuando uno conoce ese tipo de historias y pues son gente que son ejecutadas y a través de la historia cuando se intentó adentrarse el cristianismo a otras tierras de Asia, como en Japón, muchos cristianos fueron perseguidos y crucificados a orillas de la costa, que se murieran ahogados o asfixiados, lo primero que sucedía. Y es como que, personalmente, bueno, yo que soy joven, es que a mí me gustaría pues seguir viviendo, no poner el resto de mi vida, pero es como que pues va a suceder, no puedo evitarlo, o sea, no es algo que yo pueda controlar, y es algo que pues nosotros por fe tenemos que asumir que nos van a perseguir, asumir que nos van a hacer daño, pero la misma fe tenemos que recordar siempre que Dios siempre nos protege, siempre está con nosotros. Es igual como ahorita que vamos a entrar al tema de Pesaj, el siguiente parashá, pues Dios nos protege cuando el sol está fuerte, cuando está el frío de la noche en el desierto. Entonces son cosas que a lo mejor nunca, y creo que tampoco nuestros padres o abuelos, nunca les tocó algo así de fuerte que como que le pasó a Elías o los primeros cristianos como fue Pablo o Pedro, ¿no? O como nos puede pasar a nosotros. Sí, mañana, ¿verdad? Tal vez, pero es como que esa es incertidumbre, pero siempre nos llama a ser fuertes y ser valientes, a enfrentarnos a ese tipo de cosas. Y es algo que esta semana se me ha quedado en la cabeza,
de que es que no es contra nosotros, o sea, no es contra nosotros personalmente, sino es con quién, o sea, a quién estamos representando. Así es. La fe que se requiere, la fe que necesitamos, ¿no? Es la fe inquebrantable de Daniel, de sus amigos. Siempre la frase que dijeron los amigos de Daniel muestra esa fe. Cuando ellos le dijeron a Nabucodonosor, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Él nos va a librar de tu mano y Él nos va a librar del horno de fuego. Y si así no fuera, esa parte, hermano, esa parte es la más importante. Entonces, decía Iván, nuestra fe nos lleva a creer que estamos seguros en las manos del Eterno, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger. O sea, en sus manos estamos seguros. Pero los amigos de Daniel vieron más allá. Ellos dijeron, existe una posibilidad, porque el Eterno así es, ¿verdad? Sus caminos no son nuestros caminos. Existe una posibilidad de que el Eterno decida que muramos ahí, en el horno de fuego. Vamos a reconocer que existe esa posibilidad. Sin embargo, esa posibilidad tampoco nos quita a nosotros nuestra decisión. O sea, si así fuera, que tengamos que morir, no importa. Aquí lo único que importa y que tú debes de saber y entender, que nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen. Eso no va a pasar. En otras palabras, si yo tengo que morir por mi fe, me muero. No es problema, no hay problema con eso. Y es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos en el Apocalipsis una figura ahí representada por el cuarto jinete. El cuarto jinete, que es descrito como un jinete misterioso, que tiene por nombre Muerte, montado en un caballo amarillo, ¿sí? Tétrico, no feo. Este jinete tiene por nombre Muerte y el infierno viene detrás de él. Entonces fíjese el personaje, ¿no? Se llama Muerte y el infierno viene detrás de él. ¿Qué quiere decir? En cierta manera, que la opción que se te presenta ahí es, tienes la opción A, que es muerte. Tienes la opción B, que es infierno. ¿Cuál quieres? ¿Qué eliges? Pues el creyente da 1000 veces muerte. Infierno para nada. O sea. Y esas son las opciones. Y eso es lo que están eligiendo. Los amigos de Daniel dicen muerte. Si hay que morir, morimos. Entonces dice la Escritura, aquel que busque su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, va a encontrar la verdadera vida. Entonces de eso se trata. Y al final de tiempos, esa parece ser una opción muy viable que vamos a tener. Quizás no todos tengamos que pasar por eso, pero quizás a muchos nos toque enfrentar eso y tomar esa decisión. Y quiera el Eterno que todos decidamos correctamente. Apocalipsis habla de las almas bajo el altar, que son los que mueren, ¿verdad? Por causa de la fe. Entonces, de eso se trata. Pareciera ser que aquel que fue considerado el más grande de los profetas tuvo un momento de debilidad en donde perdió esa capacidad, en donde tuvo miedo, en donde no quería morir, no quería enfrentar la muerte, no quería morir por causa de su fe, pero de alguna manera el Eterno lo obligó a retomar el camino y a ir a enfrentarse. Y mire, y no tuvo que morir porque pues seguimos leyendo y no tuvo que morir. A final de cuentas salió victorioso de esa, ¿no? La que se murió luego fue la Jezabel, y bien feo. Pero hay que confiar, hay que dar ese paso de fe. Y eso fue la historia de Elías, eso fue lo que le pasó. Así fue que él vivió su evangelización.
¿sí? Así fue que él hizo Teshuvah, así fue que él fue redimido y digamos fue reinstalado en su trabajo a cumplir con su ministerio. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar por hoy con Elías. La próxima semana, próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, vamos a ver otro caso, ya que estamos con esto, un caso, digamos, algo similar en algunas cosas. Vamos a ver el caso de Josué. Vamos a ver el caso de Josué. El caso de Josué cuando la derrota en Jai. Cuando fue la derrota en Jai y que dice la escritura que Josué se tiró al piso, rompió sus vestiduras, echó tierra en la cabeza y se quedó ahí en depresión. Y el Eterno vino a buscarlo para redimirlo, ¿verdad? Ese es el caso que vamos a examinar la próxima semana, para que lo vayan leyendo y vayan viendo algunas similitudes con el caso de Elías. Estaba viendo que, bueno, un comentario que dice que como parte del rescate de Elías, el Eterno en su misericordia, además de darle trabajo, también le dio un compañero. O sea, para que pues, no se sintiera solo. Porque a partir de ahí Eliseo ya siempre iba a andar con Eliseo. Cierto, porque una de las cosas que enfatizó Elías es que estaba solo. Estaba solo, bueno, ya no iba a estar solo, ya iba a tener a quien, fíjense, ahorita que decíamos que Elías es considerado el más grande de los profetas, pero la misma escritura de alguna manera nos dice, pues no, porque después cuando se da la transición y Eliseo se queda en su lugar, Eliseo fue más grande que Elías. Por default fue más grande, ¿verdad? Porque se le concedió aquella petición. Y entonces Eliseo automáticamente se convirtió en un profeta mayor, más grande que Elías. Entonces, abajo el mito de que Elías es el más grande profeta. Aparte, el Mashiach dijo que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista. Pero algunos dicen que era Elías. Bueno, Shabbat Shalom, hermanos virtuales que nos acompañaron. Bendiciones, gracias. Nos vemos.